¿Te preocupa lo que el futuro pueda traer? La incertidumbre puede ser abrumadora, pero la palabra de Dios nos da una esperanza firme. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Este versículo nos recuerda que el control de todo está en sus manos y que su propósito para nuestra vida siempre busca nuestro bien. Hoy veremos cómo confiar en el plan perfecto de Dios nos libera del temor al mañana y nos llena de paz. Si alguna vez has sentido que la ansiedad por el futuro te paraliza, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo descansar plenamente en la promesa de que Dios tiene el control de todo? ¿Alguna vez has sentido que el peso del mañana es demasiado abrumador? Las preguntas sobre el futuro parecen multiplicarse en nuestra mente. ¿Qué pasará con mis sueños? ¿Tendré la fuerza para enfrentar los desafíos que me esperan? En medio de esta tormenta de incertidumbre, la palabra de Dios surge como un faro de esperanza que ilumina nuestro camino. Jeremías 29:11 nos asegura: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Este mensaje, simple y profundo, nos invita a recordar que no importa lo incierto que parezca el mañana, Dios ya lo conoce. Él no solo tiene un plan, sino que su plan es perfecto, diseñado con amor y lleno de propósito. Desde el principio de la creación, Dios ha demostrado su dominio absoluto sobre todo lo que existe. Génesis nos dice que Él habló, y el universo cobró vida. En cada detalle de la creación, desde la vastedad de las estrellas hasta la complejidad de un pequeño grano de arena, podemos ver su sabiduría y su control absoluto. Si Dios es capaz de sostener los cielos y la tierra con su palabra, ¿cómo podríamos dudar de que tiene un propósito glorioso para nuestras vidas? No importa cuán confusas o difíciles sean las circunstancias actuales, la verdad es que nada escapa a su control. Isaías 46:10 nos recuerda: «Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo». Este versículo no solo declara su poder, sino también su fidelidad al cumplir lo que ha prometido. Sin embargo, cuando enfrentamos los desafíos diarios, es fácil olvidar esta verdad. La incertidumbre sobre el futuro puede llenarnos de temor, y nuestras mentes, en su intento de encontrar respuestas, comienzan a divagar. Pero la Escritura nos enseña que este miedo es una oportunidad para crecer en nuestra confianza en Dios. Uno de los relatos más poderosos sobre esta confianza se encuentra en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, a pesar de su avanzada edad y de la esterilidad de Sara. Aunque todo parecía imposible, Abraham creyó. Romanos 4:20-21 declara: «No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido». Su ejemplo nos enseña que confiar en Dios no significa ignorar nuestras dudas, sino entregarlas a Él y permitir que su fidelidad nos fortalezca. A medida que profundizamos en esta verdad, recordamos que el conocimiento de Dios sobre nuestro futuro no es un hecho distante o frío, es profundamente personal. Salmo 139:16 dice: «Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se diseñaron, aunque no existía uno solo de ellos». Este versículo revela que antes de que siquiera tomáramos nuestro primer aliento, Dios ya tenía un plan detallado para nuestras vidas. Cada desafío, cada alegría,
Cada momento de espera tiene un propósito en su diseño divino. Incluso cuando nos sentimos perdidos o confundidos, podemos confiar en que Dios no ha terminado su obra en nosotros. La historia de José en el libro de Génesis es un ejemplo perfecto de cómo el conocimiento de Dios trasciende nuestras circunstancias. José pasó de ser el hijo favorito de su padre a ser vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años en prisión por un crimen que no cometió, pero nunca dejó de confiar en que Dios tenía un propósito. Cuando finalmente fue elevado al puesto de segundo al mando en Egipto, José pudo decir a sus hermanos: «Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo pensó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». Génesis 50:20. Este relato nos recuerda que, aunque no siempre entendemos lo que está sucediendo en el momento, Dios está trabajando detrás de escena para cumplir sus planes. La confianza en el conocimiento perfecto de Dios también nos libera de la carga de tener que controlar cada aspecto de nuestras vidas. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: «Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas». Este pasaje no solo nos invita a soltar nuestras preocupaciones, sino que también nos promete que, al entregarle nuestro futuro, Él nos guiará por el camino correcto. En lugar de luchar contra la incertidumbre, podemos descansar en la seguridad de que Dios está dirigiendo nuestros pasos. Pero descansar en esta verdad requiere un acto intencional de fe. En la historia de Moisés y el pueblo de Israel, vemos cómo Dios les guió de manera sobrenatural en su camino hacia la libertad. Cuando se enfrentaron al Mar Rojo con el ejército egipcio detrás de ellos, parecía que no había salida. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ya había preparado el camino. En Éxodo 14:13-14, Moisés les dijo: «No tengan miedo, manténganse firmes, y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. El Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos». En ese momento, Dios abrió el mar, mostrando que su conocimiento y poder trascienden las limitaciones humanas. Este milagro no solo salvó a los israelitas, sino que también les enseñó que podían confiar en que Dios tenía el control, incluso en las situaciones más desesperadas. A medida que aplicamos estas verdades a nuestras vidas, es esencial recordar que la confianza en Dios no elimina los desafíos, pero nos da la fortaleza para enfrentarlos. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: «No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje nos invita a cambiar el miedo por oración y gratitud, confiando en que Dios nos dará su paz, incluso cuando no entendamos completamente su plan. En nuestra vida diaria, podemos encontrar consuelo al recordar que Dios no solo conoce el futuro, sino que también está con nosotros en el presente. Jesús, al hablar a sus discípulos, les prometió: «Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Esta promesa no es solo un recordatorio de su presencia, sino también una garantía de que nunca enfrentaremos el mañana solos. Aunque el camino pueda ser incierto, podemos caminar con valentía sabiendo que el Dios que conoce el final desde el principio camina a nuestro lado. Finalmente, al reflexionar sobre la verdad de que Dios ya conoce nuestro futuro, somos llamados
a responder con confianza y obediencia. La vida de fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene. Hebreos 11:1 nos dice: Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. A medida que avanzamos hacia lo desconocido, esta fe nos ancla, recordándonos que nuestro futuro está asegurado en las manos de un Dios amoroso y soberano. Con cada paso que damos, podemos elegir dejar el peso del mañana en manos de aquel que ya ha escrito nuestra historia. Porque en su conocimiento perfecto encontramos esperanza. En su poder encontramos seguridad. Y en su amor encontramos paz. A veces, las circunstancias a nuestro alrededor parecen fuera de control. Las noticias nos llenan de incertidumbre, las dificultades personales nos abruman y la sensación de caos puede ser paralizante. En estos momentos, es fácil olvidar que nada de lo que sucede escapa al dominio de Dios. Desde el principio de los tiempos, su soberanía ha quedado demostrada en cada detalle de la creación, en cada evento que ha permitido y en cada propósito que ha cumplido. Isaías 46:10 declara: Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Este versículo es un recordatorio de que, aunque nuestras vidas puedan parecer impredecibles, todo está bajo el control del Dios eterno. La Biblia está llena de relatos que revelan el control absoluto de Dios, incluso en las situaciones más adversas. Uno de los ejemplos más contundentes es la historia de Job. Su vida estaba llena de bendiciones, una familia numerosa, riquezas y una posición respetada. Sin embargo, en un solo día, perdió todo lo que tenía. Sus bienes fueron destruidos, sus hijos murieron y su salud fue atacada. A pesar de su sufrimiento, Job nunca perdió de vista la soberanía de Dios. En Job 1:21 expresó: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Este reconocimiento de que todo está en manos de Dios nos enseña que su control no depende de nuestras circunstancias, sino de su voluntad y propósito eternos. Cuando analizamos la manera en que Dios actúa a lo largo de la historia, es evidente que su control no se limita a los grandes eventos, también abarca los detalles más pequeños. En el libro de Esther, vemos cómo Dios orquestó cada momento para proteger a su pueblo. Aunque su nombre no se menciona explícitamente en el libro, su mano es evidente en cada giro de la narrativa. Desde la elección de Esther como reina hasta el descubrimiento del complot de Amán, todo sucedió de acuerdo con el plan de Dios para salvar a Israel. Esto nos recuerda que, incluso cuando no vemos su obra directamente, Él está trabajando en cada aspecto de nuestras vidas para cumplir su propósito. Esta verdad también se refleja en las palabras de Jesús cuando enseñó sobre la provisión de Dios. En Mateo 10:29-31 dijo: ¿No se venden 2 gorriones por una moneda? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra fuera del cuidado de su Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Estas palabras son un consuelo para quienes enfrentan la incertidumbre. Si Dios se preocupa por las aves del cielo, ¿cuánto más se ocupará de quienes han sido creados a su imagen y redimidos por su amor? Su control no es solo una muestra de su poder, sino también de su cuidado tierno y personal. El Salmo
103:19 reafirma esta verdad al declarar: «El Señor ha establecido su trono en el cielo, y su reino domina sobre todo». Este reino no es limitado ni temporal, sino eterno y absoluto. Cuando enfrentamos dificultades, es esencial recordar que nada está fuera del alcance de su autoridad. Cada desafío que enfrentamos ha pasado primero por sus manos, y Él lo permite con un propósito más grande. Esto no significa que siempre entenderemos sus razones, pero sí podemos confiar en que todo lo que permite será utilizado para nuestro bien y su gloria. Un ejemplo poderoso de la soberanía de Dios, incluso en las situaciones más caóticas, es la cruz de Cristo. Desde una perspectiva humana, la crucifixión parecía un acto de injusticia y derrota. Los discípulos, llenos de miedo y confusión, no podían comprender cómo la muerte de su maestro encajaba en el plan divino. Sin embargo, en Hechos 2:23, Pedro explicó que Jesús fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Lo que parecía ser una tragedia fue en realidad el cumplimiento del plan de redención que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Este evento nos muestra que incluso cuando todo parece estar perdido, Dios está llevando a cabo su propósito perfecto. El control soberano de Dios también se manifiesta en su capacidad de usar el mal para producir bien. En Génesis, la historia de José nos muestra cómo los actos malvados de sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo, fueron transformados por Dios en una oportunidad para salvar a muchos. Génesis 50:20 declara: «Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo pensó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente». Este pasaje no solo destaca el poder de Dios para redimir lo que parecía perdido, sino también su habilidad para convertir incluso los actos más oscuros en herramientas de su gracia y propósito. Esta verdad debe llenar nuestros corazones de confianza, especialmente cuando enfrentamos desafíos que parecen estar fuera de nuestro control. A menudo nos encontramos en situaciones en las que no podemos ver el camino a seguir. Sin embargo, Isaías 55:8-9 nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos», afirma el Señor. «Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra». Estas palabras nos invitan a confiar en que, aunque no comprendamos lo que Dios está haciendo, podemos descansar en el hecho de que sus planes son siempre buenos y perfectos. La fe en el control soberano de Dios no elimina la realidad de nuestras dificultades, pero transforma la forma en que las enfrentamos. En Filipenses 1:6, Pablo expresa una confianza profunda al decir: «Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús». Este versículo nos asegura que Dios no solo tiene el control del presente, sino que también está comprometido con nuestro futuro. Él no nos abandona a mitad del camino, sino que completa cada obra que comienza en nuestras vidas. Otro relato que ilustra esta verdad es la liberación del pueblo de Israel de Egipto, en el momento en que se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Parecía que no había salida, pero Dios, en su soberanía, abrió el mar y les permitió caminar en tierra seca. Éxodo 14:13-14 recoge las palabras de Moisés: «No tengan miedo, manténganse firmes, y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. El Señor peleará por ustedes».
ustedes quédense quietos. Este evento no solo mostró el poder de Dios, sino también su fidelidad al cumplir sus promesas, incluso en las situaciones más imposibles. Confiar en el control soberano de Dios también significa aprender a descansar en su tiempo. En Eclesiastés 3:1 leemos: «Todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo». Este pasaje nos enseña que, aunque queremos respuestas inmediatas, Dios obra en su tiempo perfecto. Su conocimiento trasciende nuestras limitaciones y su calendario es siempre el mejor, aunque no lo comprendamos de inmediato. Esta confianza nos permite vivir con esperanza, sabiendo que el control de Dios no es distante ni indiferente. Él no es solo un rey soberano, sino un padre amoroso que cuida de sus hijos. Romanos 8:28 reafirma esta verdad. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos recuerda que incluso las pruebas y los dolores que enfrentamos están siendo utilizados por Dios para moldearnos y llevarnos más cerca de Él. En cada etapa de nuestra vida, la soberanía de Dios es nuestra mayor seguridad. Su poder, combinado con su amor infinito, garantiza que nada en nuestra vida es al azar. No importa cuán incierto parezca el camino, podemos avanzar con la certeza de que Él está en control, guiándonos con su mano firme y amorosa hacia el propósito que ha diseñado para nosotros. El temor al mañana suele ser el resultado de la lucha interna que libra nuestro corazón al intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. En medio de esta batalla, Jesús nos deja un llamado que no solo confronta nuestra ansiedad, sino que también nos da la clave para superarla. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus problemas. Mateo 6:34. Estas palabras son más que un consejo. Son una invitación a vivir en el presente con una confianza absoluta en la provisión de Dios. Él no solo conoce nuestras necesidades, sino que las satisface en su tiempo perfecto. La ansiedad por el futuro puede ser como una sombra que opaca nuestra fe. Este sentimiento no es nuevo. En los días de Jesús, la gente enfrentaba incertidumbres sobre la comida, la vestimenta y el sustento diario. Sin embargo, en el Sermón del Monte, Jesús utilizó ejemplos simples pero poderosos para mostrar que la creación misma refleja el cuidado de Dios. Al mirar las aves del cielo, vemos cómo Dios las alimenta, aunque no siembran ni cosechan. Al contemplar los lirios del campo, entendemos que ni siquiera Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Estas imágenes no solo son poéticas, sino una demostración palpable de que el Creador cuida de los detalles más pequeños. Si Él tiene este cuidado por la naturaleza, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos? La fe es la llave que nos libera de las cadenas de la ansiedad. Hebreos 11:1 nos enseña: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esta definición no solo describe un sentimiento, sino una confianza activa en el carácter y las promesas de Dios. Es caminar por la vida sabiendo que, aunque no veamos todas las respuestas, podemos descansar en la certeza de que Él tiene el control. Esta confianza no se basa en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha revelado en su palabra. La Biblia nos muestra innumerables ejemplos de personas que enfrentaron momentos de incertidumbre con una fe inquebrantable. Uno de estos relatos se encuentra en la vida de Elías, el profeta. En una época de sequía y hambre,
Dios lo envió al arroyo de Querit, donde los cuervos le llevaban pan y carne. Cuando el arroyo se secó, Dios le ordenó ir a Sarepta, donde una viuda le proporcionaría alimento. Aunque los recursos de la viuda eran escasos, su obediencia permitió que el aceite y la harina no se agotaran, como se narra en Primeras Reyes 17:16, y hubo comida todos los días para ella, para Elías y para su familia, tal como el Señor lo había prometido. Este episodio nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la provisión de Dios es abundante y fiel. Cuando nos preocupamos por el mañana, corremos el riesgo de perder las bendiciones que Dios nos da hoy. La ansiedad puede distraernos de las oportunidades que Él pone frente a nosotros en el presente. En Lamentaciones 3, 22, 23, se nos recuerda que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Este versículo destaca que cada día viene cargado con misericordias nuevas, diseñadas específicamente para las necesidades de ese día. Al confiar en esta verdad, aprendemos a vivir con gratitud por lo que tenemos, en lugar de preocuparnos por lo que podría faltar en el futuro. El llamado de Jesús a no preocuparnos por el mañana también implica un acto de humildad. Reconocer que no somos los encargados de controlar cada aspecto de nuestra vida es un acto de rendición a Dios. Proverbios 3, 5, 6 nos invita a confiar plenamente en Él. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos desafía a soltar la carga de nuestras preocupaciones y a permitir que Dios guíe nuestros pasos. Cuando hacemos esto, experimentamos una libertad que solo puede venir de saber que nuestras vidas están en sus manos. Jesús no solo nos dio enseñanzas sobre la fe y la confianza, también modeló estas virtudes en su propia vida. Durante su tiempo en la tierra, enfrentó desafíos y pruebas que habrían sido imposibles de soportar sin una confianza absoluta en el Padre. En el huerto de Getsemaní, mientras oraba antes de su arresto, Jesús dijo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Estas palabras no solo reflejan la humanidad de Jesús, sino también su completa sumisión a la voluntad de Dios. A través de su ejemplo, aprendemos que la confianza en Dios no significa que siempre entenderemos su plan, pero sí que podemos someternos a Él con la certeza de que su voluntad es perfecta. La fe que vence la ansiedad no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana, es el fruto de una relación continua y creciente con Dios. Romanos 10:17 afirma que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Este versículo subraya la importancia de sumergirnos en la Escritura, permitiendo que la verdad de Dios transforme nuestra mente y renueve nuestra confianza en Él. Al meditar en su palabra, recordamos que su fidelidad en el pasado es una garantía de su fidelidad en el futuro. La oración también es un arma poderosa contra la ansiedad. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje nos enseña que, al traer nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos da una paz que trasciende nuestras circunstancias. Esta paz no proviene de la ausencia de problemas,
sino de la presencia de Dios en medio de ellos. La confianza en Dios nos permite enfrentar el futuro con valentía, sabiendo que su presencia nos acompaña en cada paso. Isaías 41:10 declara: «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa». Este versículo no solo es una promesa, sino también una afirmación de que Dios camina con nosotros, incluso cuando el camino es incierto. La Escritura también nos recuerda que la confianza en Dios no es pasiva. En lugar de dejarnos paralizar por la preocupación, somos llamados a actuar en obediencia, confiando en que Él dirigirá nuestros pasos. En Santiago 1:22 se nos dice: «No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica». Este llamado a la acción nos recuerda que confiar en Dios implica vivir de acuerdo con su palabra, permitiendo que su verdad moldee nuestras decisiones y guíe nuestras vidas. El temor al mañana pierde su poder cuando reconocemos que nuestras vidas están en manos de un Dios amoroso y soberano. Romanos 8:28 nos asegura que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no promete que siempre entenderemos por qué suceden las cosas, pero sí que podemos confiar en que todo lo que Dios permite en nuestra vida será usado para nuestro bien y para su gloria. A medida que aprendemos a confiar en Dios, descubrimos que la fe es un refugio seguro en medio de la incertidumbre. Salmos 46:1-2 dice: «Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el corazón del mar». Estas palabras son un recordatorio de que incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, Dios sigue siendo nuestra roca firme. El mensaje de no temer al mañana es una invitación a vivir en la libertad que solo Dios puede ofrecer. Es un llamado a soltar el peso de nuestras preocupaciones y a descansar en su fidelidad. Al hacerlo, descubrimos que cada día tiene su propio propósito y que en cada momento su gracia es suficiente para sostenernos. En lugar de preocuparnos por lo que está por venir, podemos vivir con la certeza de que el Dios que cuida de las aves y viste los lirios, también cuida de nosotros, con un amor inquebrantable y eterno. La certeza de que Dios está siempre con nosotros es una promesa que atraviesa toda la Escritura. Esta verdad nos da fortaleza en los momentos de mayor incertidumbre y nos permite avanzar cuando el camino parece oscuro. En Isaías 41:10, Dios declara: «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa». Estas palabras no son solo un recordatorio de su presencia, sino una garantía de que su poder y amor están obrando constantemente a nuestro favor. Cuando observamos el recorrido del pueblo de Israel, vemos cómo la presencia de Dios fue una constante, incluso en los momentos más difíciles. Durante su travesía por el desierto, Dios les dio un recordatorio tangible de que no estaban solos. Una columna de nube los guiaba de día y una columna de fuego iluminaba su camino de noche. Éxodo 13:21-22 dice: «El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche».
Este acto no era solo un medio práctico de orientación, sino una muestra visible de su cuidado y fidelidad. Aunque el desierto era un lugar de incertidumbre y prueba, Dios les aseguró que no los abandonaría. El desierto es un símbolo poderoso de los momentos en los que sentimos que el camino está bloqueado, cuando la esperanza parece lejana y las preguntas sobre el futuro nublan nuestra fe. En esos momentos, la promesa de la presencia de Dios es un ancla que nos mantiene firmes. En el Salmo 23:4, David escribió: «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento». Este versículo encapsula la seguridad de que, incluso en las circunstancias más aterradoras, la compañía de Dios nos protege y fortalece. La presencia de Dios no solo se limita a guiar o proteger, sino que también es un refugio en tiempos de angustia. En el Salmo 46:1 se nos recuerda: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Esta descripción del Señor como un refugio no es simplemente una metáfora, es una realidad espiritual que transforma la manera en que enfrentamos los desafíos. Cuando nos acercamos a Él en oración, en adoración o simplemente en silencio, experimentamos su paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 habla de esta paz, describiéndola como algo que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, incluso cuando las circunstancias externas no cambian. La Escritura también muestra cómo la presencia de Dios otorga poder a quienes confían en Él. En el libro de Josué, Dios le dijo al joven líder que asumiera la tarea de guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Aunque la responsabilidad era inmensa, Dios lo animó con estas palabras: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué 1:8-9. Estas palabras no solo fortalecieron a Josué, sino que también nos recuerdan que nuestra valentía no proviene de nuestra fuerza, sino de la certeza de que Dios está a nuestro lado. En la vida de los discípulos, la promesa de la presencia de Jesús fue una fuente de consuelo y poder. Antes de su ascensión, Jesús les aseguró que no los dejaría solos, sino que enviaría al Espíritu Santo para estar con ellos y guiarlos. Juan 14:16-17 registra esta promesa: «Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad». Esta declaración no solo garantizaba la continuidad de su presencia, sino que también daba a los discípulos la confianza de que podrían cumplir con la misión que les había sido encomendada. Hoy, esa misma promesa se extiende a todos los creyentes, recordándonos que el Espíritu Santo no solo está con nosotros, sino en nosotros. La presencia de Dios no significa la ausencia de dificultades, sino la certeza de que no estamos solos en ellas. En Daniel 3, los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, enfrentaron la amenaza de ser lanzados a un horno de fuego por negarse a adorar a un ídolo. Su confianza en Dios no dependía del resultado de la situación, sino de su fidelidad. Declararon: «Si se nos arroja al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace, sepa su majestad que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a la estatua que ha mandado erigir». Daniel 3:17-18.
Cuando fueron arrojados al fuego, el rey Nabucodonosor vio algo extraordinario. No solo estaban ilesos, sino que había una cuarta figura en el horno con ellos, que él describió como semejante a un hijo de los dioses. Este relato nos muestra que, aunque enfrentemos pruebas ardientes, la presencia de Dios está allí para sostenernos. La promesa de su compañía nos permite caminar con valentía y confianza, sabiendo que su propósito se cumple incluso en los momentos más inciertos. En Isaías 43:2, Dios asegura: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrasarán las llamas. Estas palabras no son simplemente una afirmación poética, sino una verdad que ha sido probada en la vida de los creyentes a lo largo de los siglos. Cada paso que damos está acompañado por su presencia, incluso cuando el terreno es inestable. La confianza en la compañía de Dios nos libera de la carga de enfrentar nuestras luchas por nuestra cuenta. En Mateo 11:28-30, Jesús nos invita a acercarnos a Él y a depositar nuestras cargas sobre sus hombros. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esta invitación nos recuerda que no estamos diseñados para llevar las cargas de la vida solos. Dios desea caminar con nosotros y darnos su fortaleza. El Salmo 139 es un testimonio conmovedor de la cercanía de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. David proclama: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si tiendo mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Salmos 139, 7, 8. Este pasaje nos asegura que no hay lugar ni circunstancia donde la presencia de Dios no pueda alcanzarnos. Su cercanía no depende de nuestra fidelidad o perfección, sino de su carácter inmutable y su amor por nosotros. A lo largo de la Biblia, Dios demuestra que su presencia no es pasiva, es activa y transformadora. En los momentos de mayor debilidad, su fuerza se perfecciona. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: Él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo». Este versículo nos recuerda que la compañía de Dios no solo nos consuela, sino que también nos capacita para enfrentar lo que está por venir con una fuerza que no proviene de nosotros mismos. La certeza de que Dios está con nosotros transforma la manera en que enfrentamos la vida. En lugar de temer al mañana, podemos caminar con valentía, sabiendo que su presencia nos guía, nos fortalece y nos sostiene. Su compañía es una promesa eterna, un refugio seguro y una fuente de poder inagotable. Al confiar en esta verdad, descubrimos que no importa cuán incierto sea el camino, podemos avanzar con la plena seguridad de que el Dios que creó los cielos y la tierra está a nuestro lado, guiándonos con su amor y su fidelidad infinitos. Cuando la vida se llena de desafíos y las pruebas parecen no tener fin, es difícil imaginar que algo bueno pueda surgir de tales momentos. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que las bendiciones más profundas a menudo se encuentran ocultas en medio de las dificultades. Romanos 8:28 proclama con autoridad: «Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman,
los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta verdad nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en que, incluso cuando no entendemos, Dios está obrando con un propósito mayor. La Biblia está llena de ejemplos donde las pruebas fueron el preludio de grandes bendiciones. En el caso de Job, el sufrimiento parecía no tener sentido. Perdió a su familia, sus bienes y su salud en un breve lapso de tiempo. Sin embargo, al final de su historia, Job reconoció que el plan de Dios estaba más allá de su comprensión. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Job 42:5. Estas palabras no solo reflejan la transformación de Job, sino también la revelación de una verdad más profunda. Las pruebas no solo tienen un propósito, sino que nos acercan a una relación más íntima con Dios. El relato de José también ilustra cómo las dificultades pueden convertirse en el terreno fértil donde florecen las bendiciones divinas. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado, parecía que el futuro de José estaba condenado. Sin embargo, en cada paso de su vida, Dios estaba preparando el camino para un propósito mayor. Cuando finalmente se encontró en una posición de autoridad en Egipto, fue capaz de decir a sus hermanos: «Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo pensó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». Génesis 50:20. Este ejemplo nos recuerda que las dificultades que enfrentamos no son el final de la historia. Dios puede transformar cualquier situación en una oportunidad para su gloria y nuestro crecimiento. Las bendiciones ocultas en las pruebas no siempre se revelan de inmediato. A menudo requieren paciencia y fe mientras Dios trabaja en nuestras vidas. En Santiago 1:2-4 se nos dice: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada». Este pasaje no solo nos llama a una perspectiva diferente sobre las dificultades, sino que también nos asegura que cada desafío tiene el propósito de moldearnos y perfeccionarnos. La vida de Moisés también nos enseña cómo los momentos de espera y dificultad pueden preparar el camino para el cumplimiento de los planes de Dios. Antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel, Moisés pasó 40 años en el desierto como pastor. Desde una perspectiva humana, este tiempo podría parecer una pausa innecesaria, pero era parte esencial del plan de Dios. En el desierto, Moisés aprendió humildad, dependencia de Dios y liderazgo. Cuando finalmente fue llamado a confrontar al faraón, estaba preparado para cumplir con su misión. Éxodo 3:12 recoge las palabras de Dios a Moisés: «Yo estaré contigo, y esta será la señal de que soy yo quien te envía». Estas palabras no solo le aseguraron que no estaba solo, sino que también confirmaron que cada etapa de su vida había sido una preparación para ese momento. La paciencia es una virtud que se prueba y fortalece en las temporadas de dificultad. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: «Dios hizo todo hermoso en su momento y ha puesto eternidad en el corazón del hombre». Aunque éste no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Este versículo nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no coincide con nuestras expectativas. En lugar de apresurarnos o desesperarnos, somos llamados a confiar en que Él está orquestando cada detalle de nuestras vidas
para su propósito. Las Escrituras también destacan cómo los momentos de prueba pueden refinar nuestra fe y aumentar nuestra dependencia de Dios. En Zacarías 13:9, el Señor dice: «Meteré en el fuego a esta tercera parte. Los refinaré como se refina la plata. Los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo les responderé. Diré: ellos son mi pueblo. Y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios». Este proceso de refinamiento no es fácil, pero produce una fe genuina y un carácter que glorifica a Dios. Los planes de Dios no siempre se revelan de inmediato, pero su fidelidad nunca falla. En Hebreos 10:23 se nos anima a mantener firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Esta fidelidad nos da la confianza de que, aunque no podamos ver el final desde el principio, podemos confiar en que cada paso está bajo su control. Él no solo conoce nuestras necesidades, sino que también sabe cómo satisfacerlas en el momento y la forma adecuados. La cruz es el ejemplo más poderoso de cómo Dios puede traer bendiciones de lo que parece ser una tragedia. Desde una perspectiva humana, la crucifixión de Jesús parecía una derrota absoluta. Sin embargo, a través de su muerte y resurrección, Dios trajo la salvación al mundo. En Colosenses 2:14-15 se nos dice: Él anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, que nos era adversa, la eliminó clavándola en la cruz, y, habiendo desarmado a los poderes y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Este pasaje no solo revela la victoria de Cristo, sino también el propósito eterno que Dios cumplió a través de un acto de sufrimiento. El apóstol Pablo también entendió cómo las pruebas pueden ser usadas por Dios para su gloria. En 2 Corintios 12:9-10, Pablo escribe: Él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en dificultades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas palabras no solo muestran la perspectiva de Pablo sobre las pruebas, sino también la realidad de que en nuestras debilidades el poder de Dios se manifiesta de manera más evidente. El sufrimiento no es un indicador de abandono, sino una oportunidad para experimentar el cuidado y la presencia de Dios de una manera más profunda. En 1 Pedro 5:10 se nos promete: «Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables». Este versículo no minimiza la realidad del sufrimiento, pero asegura que Dios utiliza cada prueba para restaurarnos y fortalecernos en su tiempo perfecto. Cuando enfrentamos desafíos, es fácil enfocarnos en lo que hemos perdido o en lo que parece estar fuera de nuestro control. Sin embargo, la fe nos llama a mirar más allá de lo visible y a confiar en que Dios está haciendo algo nuevo. Isaías 43:19 declara: «Estoy a punto de hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados». Estas palabras no solo son una promesa, sino una invitación a abrir nuestros ojos espirituales y a confiar en que Dios está obrando incluso en las circunstancias más difíciles. Cada dificultad que enfrentamos
es una oportunidad para crecer, para confiar más profundamente en Dios y para experimentar su poder de maneras nuevas y transformadoras. Aunque las bendiciones a menudo están ocultas en medio de las pruebas, la fidelidad de Dios nos asegura que nunca estaremos solos y que su propósito siempre se cumplirá. Su plan para nuestras vidas no solo incluye las montañas, sino también los valles, y en cada paso del camino, su amor y gracia nos sostienen. En lugar de temer al mañana, podemos vivir con la certeza de que el Dios que obra en todas las cosas para nuestro bien está a nuestro lado, llevándonos hacia su propósito eterno. Caminar con confianza en un mundo incierto es un desafío que muchos enfrentan, especialmente cuando las circunstancias parecen desfavorables. Sin embargo, la confianza en Dios no depende de lo que vemos o experimentamos, sino de la certeza de que Él guía cada uno de nuestros pasos. En Proverbios 3, 5, 6 se encuentra un llamado que nos da dirección. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Este mandato no solo nos invita a soltar el control, sino a vivir con la seguridad de que cada decisión y cada camino son ordenados por su mano. La Escritura muestra repetidamente que confiar en Dios no es una postura pasiva, sino un acto activo de fe y obediencia. En el libro de Génesis, Abraham fue llamado a salir de su tierra y dirigirse a un lugar que Dios le mostraría. Este acto de obediencia no solo marcó el inicio de una promesa que cambiaría la historia, sino que también reveló la confianza que Abraham tenía en el carácter de Dios. Hebreos 11:8 nos recuerda: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que había de recibir como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Este ejemplo es un recordatorio poderoso de que la confianza en Dios nos lleva a caminar incluso cuando el camino no está completamente claro. La fe no elimina la necesidad de tomar decisiones, pero nos da la paz de saber que Dios dirige nuestros pasos incluso en las incertidumbres. En el Salmo 37, 23, 24 se nos asegura: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su camino. Aunque tropiece, no caerá, porque el Señor lo sostiene con su mano. Este pasaje no solo enfatiza que Dios guía, sino que también garantiza que su gracia nos sostendrá cuando enfrentemos momentos de debilidad o dudas. La dirección de Dios no es ocasional ni parcial, es constante y segura para quienes confían en Él. Uno de los aspectos más desafiantes de caminar con confianza en Dios es aprender a esperar su tiempo. A menudo queremos que las respuestas sean inmediatas y que los resultados sean visibles, pero la palabra nos enseña que Dios actúa en su tiempo perfecto. En Habacuc 2:3, el profeta declara: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Estas palabras no solo nos invitan a la paciencia, sino también a la certeza de que el cumplimiento del propósito de Dios no puede ser apresurado ni impedido. El tiempo de Dios no siempre se alinea con nuestras expectativas, pero siempre es el mejor. En la historia de Lázaro, Jesús llegó después de que su amigo ya había muerto, y Marta expresó su frustración: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Sin embargo, Jesús utilizó ese momento para demostrar que su plan iba más allá de lo que ellos podían entender. Al llamar a Lázaro a salir de la tumba, mostró que incluso lo que parece perdido está bajo su control. Este milagro no solo fortaleció la fe de quienes lo presenciaron, sino que también reveló que la demora de Dios no es indiferencia, sino parte de su plan perfecto
para glorificarse. La confianza en Dios nos lleva a depender de su palabra como guía para nuestras decisiones. En el Salmo 119, 105 se afirma: «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero». Esta imagen es profundamente poderosa, porque una lámpara no ilumina todo el camino de una vez, sino solo el siguiente paso. Este simbolismo nos recuerda que la vida de fe no siempre viene con una visión completa del futuro, pero sí con la certeza de que Dios nos mostrará el próximo paso cuando sea necesario. Esta dependencia en su palabra también nos protege de tomar decisiones impulsivas o basadas en el temor. En Santiago 1:5 se nos anima: «Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie». Este versículo no solo nos garantiza acceso a la sabiduría divina, sino que también nos asegura que Dios está dispuesto a guiarnos en cada decisión, grande o pequeña. Su dirección no es vaga ni distante, es específica y personal para quienes la buscan con un corazón humilde. Cuando caminamos con confianza en Dios, también aprendemos a soltar nuestras preocupaciones y a dejar que Él cargue nuestras ansiedades. En 1 Pedro 5:7 se nos instruye: «Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes». Estas palabras no son solo un consuelo, sino una acción intencional de transferir nuestras cargas a aquel que tiene el poder de manejarlas. En lugar de llevar el peso de nuestras preocupaciones, somos llamados a confiar en que Dios está trabajando detrás de escena, incluso cuando no lo vemos. El apóstol Pablo entendió esta confianza de manera profunda, especialmente en medio de la adversidad. En Filipenses 4:11-13 escribió: «He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a enfrentarme a cualquier situación, sea estar satisfecho, sea tener hambre, sea tener abundancia, sea sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece». Estas palabras no solo reflejan una fe madura, sino también una confianza inquebrantable en que Dios proveería todo lo necesario para cumplir su propósito. Esta seguridad también nos da libertad para vivir con valentía, sabiendo que Dios tiene el control de todo lo que enfrentamos. En Isaías 43:2 se nos asegura que ni las aguas ni el fuego podrán destruirnos, porque Dios está con nosotros. Este versículo no minimiza los desafíos, pero promete que su presencia es suficiente para sostenernos. En lugar de temer lo que el mañana pueda traer, podemos avanzar con la certeza de que el mismo Dios que caminó con los patriarcas y los profetas también camina con nosotros hoy. La confianza en Dios también se refleja en nuestra disposición para obedecer, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. En Lucas 5, cuando Jesús le pidió a Pedro que echara sus redes después de una noche infructuosa de pesca, la respuesta de Pedro fue: «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú lo mandas, echaré las redes». Lucas 5:5. Este acto de obediencia, aunque parecía ilógico desde una perspectiva humana, resultó en una pesca milagrosa. Este relato nos recuerda que la obediencia a Dios a menudo abre la puerta para experimentar su poder de maneras extraordinarias. Cuando elegimos caminar con confianza en Dios, nuestra fe se convierte en un testimonio para quienes nos rodean. En Mateo 5, 14, 16, Jesús declara: «Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Así,
alumbre su luz delante de los demás, para que ellos puedan ver sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Este llamado no solo nos recuerda nuestra identidad como hijos de Dios, sino también nuestra responsabilidad de reflejar su amor y fidelidad a los demás. Al caminar con confianza, mostramos al mundo que nuestro Dios es digno de confianza. Cada paso que damos con fe es una declaración de que creemos en las promesas de Dios. En Hebreos 10:23 se nos anima: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Esta fidelidad de Dios es la base sobre la cual construimos nuestra confianza. No importa lo que enfrentemos, podemos estar seguros de que Él nunca falla y que su plan para nosotros siempre es bueno. La invitación a caminar con confianza no es un llamado a ignorar las dificultades, sino a enfrentarlas con la seguridad de que no estamos solos. Dios no solo nos guía, sino que también nos fortalece en el camino. En lugar de temer al mañana, somos llamados a vivir con la certeza de que el Dios que sostiene el universo también sostiene nuestras vidas. Su amor, su poder y su fidelidad son suficientes para llevarnos a través de cualquier circunstancia, y en su presencia podemos avanzar con valentía y paz. Cuando pensamos en el mañana, a menudo lo hacemos con una mezcla de esperanza y temor. La mente humana, limitada por su incapacidad para conocer el futuro, tiende a llenarlo de suposiciones y preocupaciones. Sin embargo, hay una verdad que trasciende nuestra incertidumbre. El futuro no está en nuestras manos, pero sí está en las manos de un Dios soberano y amoroso. Esto no es solo una idea reconfortante, sino una realidad transformadora que nos invita a vivir de una manera completamente diferente. No temer al mañana no se trata de ignorar los desafíos que puedan venir, sino de adoptar una nueva perspectiva, la de un corazón que confía plenamente en quien ya ha escrito nuestra historia. La clave para esta transformación no está en entender cada detalle de lo que sucederá, sino en conocer más profundamente a aquel que controla el tiempo y el espacio. Dios no solo tiene el control del mañana, sino que también está presente en el hoy. Su naturaleza inmutable y su fidelidad nos aseguran que lo que Él ha prometido se cumplirá. Isaías 46:4 dice: «Yo soy el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré». Estas palabras nos recuerdan que el Dios que nos creó y nos ha sostenido hasta este momento no nos abandonará en los días que están por venir. La confianza en Dios no es simplemente un refugio en tiempos de incertidumbre, es también un llamado a vivir con propósito y valentía. Cuando dejamos de preocuparnos por el mañana, abrimos nuestras manos y nuestro corazón para recibir el presente como un regalo divino. Cada día que vivimos está lleno de oportunidades para glorificar a Dios, para servir a otros y para experimentar su gracia de maneras nuevas. No temer al futuro nos libera para enfocarnos en lo que realmente importa, para invertir en lo eterno, en lugar de dejarnos consumir por lo pasajero. Jesús dijo: «No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo». Mateo 6:19-20. Este consejo nos anima a alinear nuestras prioridades con las de Dios, dejando de lado el temor y abrazando la eternidad que Él ha puesto delante de nosotros. Vivir sin miedo al mañana no significa ignorar nuestras responsabilidades o actuar sin dirección.
Por el contrario, implica caminar con la certeza de que cada paso, aunque pequeño, es parte de un plan mucho mayor. En Jeremías 29:11, Dios afirma: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Este versículo no solo nos consuela, sino que también nos desafía a confiar en que el propósito de Dios se cumplirá, incluso cuando el camino parezca incierto. Dios nos llama a un lugar de descanso espiritual, donde el miedo ya no tiene poder sobre nosotros. Este descanso no es pasivo, sino activo. Es el fruto de una relación constante con Él, construida en la oración, la meditación en su palabra y la obediencia a su voz. Cuando cultivamos esta relación, nuestro corazón aprende a descansar en su presencia y nuestra mente encuentra paz en su verdad. Filipenses 4:8. Nos exhorta a enfocar nuestros pensamientos en todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Este enfoque no solo transforma nuestra manera de pensar, sino también nuestra manera de vivir. El mañana es desconocido para nosotros, pero no para Dios. Nuestra esperanza no radica en la ausencia de incertidumbre, sino en la certeza de que Él es bueno y su amor por nosotros es eterno. Al confiarle en nuestro futuro, descubrimos que el miedo pierde su fuerza, y la fe se convierte en el fundamento de nuestra vida. En lugar de preocuparnos por lo que está por venir, podemos elegir vivir cada día con gratitud, sabiendo que estamos en las manos de aquel que nunca falla. Dios tiene el control de todo, y en esa verdad encontramos nuestra mayor paz y seguridad.